Bueno, aquí corregiremos del ejercicio de refuerzo el número 4, que dice: un bloque de masa de 5 kilos está apoyado en un plano inclinado 40 grados sobre la horizontal, sin rozamiento y sujeto por un resorte de contacto elástica igual a 100 newton por metro. Determina el alargamiento del muelle y repite los cálculos considerando un coeficiente de rozamiento igual a 0,3. Bueno, como siempre, primero hago mi dibujito de la situación, así que hago el plano inclinado. Esto me dicen que son 40 grados y como veis aquí en esta ocasión tengo un cuerpo en un plano inclinado, pero en vez de estar atado a una cuerda, pues tiene un muelle. La masa son 5 kilogramos, la constante elástica del muelle son 100 newton partido por metro y me pregunta cuánto se alargará el muelle. Vale, pues nos vamos a quedar con esto. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es hacer nuestro sistema de referencia. En los planos inclinados, recordar, el eje X siempre está paralelo al plano inclinado y el eje Y perpendicular a este. Dibujo las fuerzas y en este caso tendríamos el peso al tener una masa que, como no está dentro de los ejes, tenemos que descomponer. Recordar que siempre se tiene que descomponer desde la punta del vector peso en este caso. Como está apoyado, pues dibujamos la normal perpendicular al plano, que siempre va a estar la normal en el eje Y. Vale. Y ahora tengo un muelle. ¿Cómo dibujo la fuerza que hay sobre el cuerpo? Fijaros, aquí lo que ocurre es que este peso en X está empujando hacia allá el muelle, de tal manera que el muelle se ha alargado una cierta cantidad. Entonces, la acción que ha hecho sobre el muelle es una fuerza en la misma dirección y sentido que P sub X. ¿Y qué es lo que hace el muelle? Pues el muelle hace una reacción sobre el cuerpo de igual módulo, igual dirección, pero sentido contrario. Es decir, tú para dibujar siempre la fuerza elástica sobre un cuerpo, que es la reacción, en este caso de este cuerpo, piensas, si se ha alargado el muelle hacia allá, pues la fuerza elástica es contraria, porque recordar que vamos a utilizar la ley de Hooke, que decía que esa fuerza elástica era igual a menos la constante del muelle por el alargamiento que se ha producido en el mismo. Entonces, este signo contrario lo que quiere decir es que si se alarga hacia allá, la fuerza elástica sobre el cuerpo es justamente en sentido contrario. Vale, fijaros esta situación. En este caso, lo que tengo que calcular es cuánto se ha alargado ese muelle. Aquí está mi incógnita en la fuerza elástica. Así que lo que tendré que hacer es calcular esa fuerza elástica, porque como ya me dan la constante del muelle K, pues así podré calcular cuál es el alargamiento que se ha producido en el muelle. Vale, como la fuerza elástica aparece en el eje X, estudio primero el eje X. Ok, entonces en el eje X, ¿ahora qué aplico? ¿La primera o segunda ley de Newton? Bueno, como a mí lo que me han preguntado es que cuánto se ha alargado, imaginaros la situación, yo tenía el muelle, engancho el cuerpo bajará hasta que esto se alargue lo máximo posible por la fuerza que se ha ejercido sobre el muelle, de tal manera que cuando ya se ha alargado, este cuerpo estará en reposo. Por lo tanto, como tengo que estudiar un reposo, tengo que aplicar la primera ley de Newton, que dice que el sumatorio de las fuerzas es igual a 0, o lo que es lo mismo, el peso en X más esa fuerza elástica tiene que ser igual a 0. Así que en módulo, el peso en X tiene que ser igual a la fuerza elástica. Así que calculo el peso en X. ¿Cuánto valdrá el peso en X? Será el peso por, me fijo que el peso en X, este vector, es el cateto opuesto a
este ángulo, porque se nos ha olvidado antes poner, este ángulo de aquí son 40 grados. Siempre el ángulo que forma el peso con el eje Y es igual al ángulo del plano inclinado por ese teorema de la perpendicularidad. Así que aquí tendré que multiplicar por el seno de 40 grados. Así que P sub X será la masa por la gravedad por el seno de 40 grados. Sustituyo 5 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por el seno de 40 grados. Cojo mi calculadora y hago esta operación. 5 por 9,8 por el seno de 40. Y eso me da 31,50 newton. Y eso es igual a el módulo de la fuerza elástica. Así que ya me voy a la ley de Hooke y sustituyo. Sería 31,50 newton. ¿En qué dirección y sentido? Pues como vemos nosotros aquí, la dirección y sentido es el de las síes. Así que pongo I es igual a menos K, que son 100 newton partido por metro, por ese alargamiento. Es decir, que ese alargamiento será igual a menos 0,32 y metros. Es decir, se ha alargado 0,32 metros. Vamos a entender por qué nos ha salido este signo negativo del alargamiento. Fijaros, si yo pienso solo lo que es en el muelle inicialmente estaría aquí. Y este sería su X inicial. Una vez que yo cuelgo el peso, la masa, ese cuerpo, lo que ocurriría es que este cuerpo se ha alargado hasta un X final, así. De tal manera que ese incremento de X, recordar siempre es final menos inicial. Como nosotros vemos, X final y X inicial, ¿en qué dirección y sentido estarían? En las menos I's. Así que esto sería menos I's menos menos I's. Y como el módulo de X final, es decir, la longitud final es mayor que la longitud inicial, por eso nos ha salido negativo. En este caso no es que habría que explicarlo, sino que siempre tenemos que ver el sentido o por qué nos sale ese tipo de resultados. Y así de sencillo sería si no hubiese rozamiento. ¿Qué ocurriría si hubiese rozamiento? Bueno, si hubiese rozamiento, lo que aquí se cambiaría, en este caso, vamos a borrar aquí, es que aparecería también la fuerza de rozamiento. Entonces, fijaros, ¿hacia dónde ha ido el movimiento? El movimiento ha ido hacia abajo, porque se ha movido hacia abajo mi cuerpo. Así que, ¿hacia dónde tengo que pintar la fuerza de rozamiento? Pues hacia arriba. Esta sería la fuerza de rozamiento. Pero el sentido en el eje X se vuelve a cumplir la primera ley de Newton, lo único es que ahora tengo que sumar esa fuerza de rozamiento. P sub X ya lo había calculado, que era 31,50 newton. Ahora me queda calcular esa fuerza de rozamiento. Siempre que tengamos que calcular la fuerza de rozamiento, sabemos que en módulo, muy importante esto, es igual a mu por la normal. Así que tengo que estudiar el eje Y. Y en el eje Y siempre se va a aplicar la primera ley de Newton. En el eje X, depende de la situación que yo tenga, pues tendré una ley u otra, la primera o la segunda. Pero en el eje Y siempre voy a tener un reposo, así que siempre se va a hacer la primera ley de Newton. ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y? Pues la normal más el peso en Y. O lo que es lo mismo, en módulo, la normal tiene que ser igual a el peso en Y, que será el peso por, me fijo aquí, y veo que peso Y es coseno porque es el cateto contiguo, así que tendré que multiplicar por el coseno de 40. El peso sería 5 por 9,8, como siempre la masa por la gravedad, y
ponemos por el coseno de 40 y nos sale 37,54 newton. Así que la fuerza de rozamiento sería mu, que me han dicho, si no recuerdo mal, vamos a volverlo a comprobar, que es 0,3, es el coeficiente de rozamiento, así que sería por 0,3 por 37,54 newton. Así que 0,3 por 37,54 newton nos sale 11,26 newton. Por lo tanto, ahora esta ecuación en el eje X de la primera ley de Newton me diría fuerza de rozamiento, pues sería 11,26 newton. ¿En qué dirección y sentido? Pues como va hacia arriba, le pondría dirección y sentido de las síes. Más el peso en X, que hemos dicho que es 31,50 newton. ¿En qué dirección y sentido? Pues como veo aquí es en las menos íes, así que aquí pongo menos i. Más esa fuerza elástica, y eso tiene que ser igual a 0. Así que la fuerza elástica me saldría 11,26 menos 31,50, pasan al otro lado sumando y me saldría 20,24 i newton. Esa es la fuerza elástica. Así que ahora me voy a la ecuación 1 y me saldría que 20,24 i newton tendría que ser igual a menos 100 newton por metro por el alargamiento. Así que el alargamiento, que nos vuelve a salir negativo, sería menos 0,20 i metros. Es decir, que de nuevo se diría, se ha alargado, pondríamos 0,20 metros. Eso es lo que se ha alargado. El signo negativo tiene el mismo sentido que el que hemos visto antes cuando no teníamos en cuenta el rozamiento. ¿Qué observamos aquí? Pues que si existe fuerza de rozamiento, esta de fuerza de rozamiento se ha alargado menos. Algo que es lógico, porque como la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, este cuerpo ha tirado de forma eficaz menos porque hay esta fuerza de rozamiento que va en la misma dirección y sentido que la fuerza elástica. Y así de sencillito.